Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Hoy nuevamente estamos en la CDF de Cámaras, donde se celebra su encuentro empresarial número 72. Y hoy tuvimos una excelente charla, una exposición de un invitado internacional. Él es Jorge González, profesor, economista de la Universidad del Pacífico, con posgrado en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chicago en los Estados Unidos. También es decano del Colegio de Economistas de Lima y llegó a ser ministro de Estado en la cartera de Trabajo y Promoción Social y canciller. Profesor, fue un placer escuchar su charla porque trata un tema que tiene mucha relación con lo que está pasando en este momento en Venezuela. Tenemos unos escenarios económicos muy parecidos. Ustedes vivieron una inflación de hasta 7.000%. Afortunadamente no hemos llegado ahí, pero el Economist, una revista muy seria de Londres, publicó hace poco una comparación entre Venezuela y Zimbabue, donde hacen una proyección de lo que llegó Zimbabue, una economía exponencial, y Venezuela ya empezó por esa tendencia, que a menos que se tomen los correctivos necesarios, podríamos inclusive superarlas. Pero quería que nos diera un poco de la lección personal que tiene usted de esos periodos presidenciales donde se vivió eso y cómo corrigieron esa inflación de 7.000%, por favor. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. La inflación es como un monstruo que nace chiquito, pero conforme pasa el tiempo va creciendo y llega un momento en que ya no la puedo controlar. Mucha gente piensa de que a la inflación la puedes controlar. Entonces dice, la mantengo en 5%, 10%, eso es al principio, engaña. Pero una vez que agarra, yo diría 50, 60%, es incontrolable. ¿Y por qué? Porque se le mete a la gente en la cabeza que la inflación va a seguir creciendo. Se llaman expectativas de inflación aumentando. ¿Y qué hace el trabajador, por ejemplo? Pide más aumento salarial. ¿Qué hace el empresario? Sube su precio, porque todos tratamos de adelantarnos al aumento en precio para que no nos golpee. Entonces, las expectativas de inflación es uno de los motores que hacen que una inflación que aparezca chiquita, después se vuelve incontrolable. Por eso a la inflación hay que darle, pero de un comienzo nomás, porque es un fenómeno que no se le puede domar. ¿Y cómo se la tiene que aniquilar. ¿Cómo comenzó el proceso de inflación en Perú? En Perú empezó de esta manera. El presidente Alan García, en su afán de mostrar resultados rápidos, porque llegó con una altísima votación al gobierno, quiso mostrar dos cosas. Estaba recibiendo la economía del gobierno anterior con una inflación creciente y una recesión, y con desempleo, y con capacidad instalada ociosa en la industria y en la construcción. Entonces él dijo, con esta figura que estoy recibiendo la economía peruana, yo puedo mostrar resultados rápidos. Y hizo este diagnóstico. Se preguntó, ¿por qué los precios están subiendo? Y él dijo, porque los costos suben primero. Sube el precio del petróleo, suben los salarios, sube el precio del dólar, todo eso te tira hacia arriba los costos. ¿Y qué hacen los empresarios? Te trasladan al precio. Entonces, la inflación está provocada por costos. Si ese es el diagnóstico, entonces la receta es bien simple. Tengo que hacer que los costos no suban. Si los costos no suben, ya no hay gasolina que me haga subir esa llama que se llama inflación. Y dijo, ¿y cómo reactivo la economía para que haya más empleo, los salarios suban, la gente se sienta mejor rápidamente? ¿Cómo lo hago? Como había capacidad instalada ociosa y había dólares en ese momento. Esos dólares. Entonces, ¿qué dijeron? Tengo que aumentar la capacidad de gasto del sector privado y sobre todo del sector público. Como habían 164 empresas públicas, comenzaron a meterle crédito a las empresas públicas, crédito al gobierno central y crédito al sector privado, solo que al sector privado iba así de crédito y a las empresas públicas y al gobierno central iba así de crédito. Entonces comenzó, ¿y cómo financiaba ese crédito? Con emisión del Banco Central con la maquinita. Entonces, efectivamente, en un comienzo la demanda de la economía comenzó a subir y como había capacidad instalada ociosa y estaban controlando precios, la producción reaccionó favorablemente. Entonces, entre el año y año y medio que llegó al gobierno, que tomó el poder, ¿no?, la inflación que estaba así, la hizo así. Y la producción que estaba así, la hizo así. Entonces dijo, éxito, porque he conseguido, ¿no?,
cambiar drásticamente la situación. Aumentó la producción, aumentó el empleo, aumentaron los sueldos de la gente, todo el mundo contento y encima la inflación bajaba. ¿Y qué pasaba con los dólares? ¿De dónde los producía? ¿Se endeudaron? No, los heredó. El anterior presidente es que hizo el esfuerzo y los heredó. Pero él tomó 2 medidas adicionales para aumentar esta cantidad de dólares. Dijo, voy a servir la deuda solo hasta el 10% de mis exportaciones. Entonces, si por ejemplo exportaba $100, yo pagaba $10 nomás. Oiga, y si faltaba, no, eso no es mi problema, yo pago $10 nomás. ¿Y cómo reaccionaron los mercados internacionales? Inmediatamente nos excluyeron. Nos fueron progresivamente dejando así, y al final nos convertimos en un paria internacional. Nadie nos prestaba, nadie quería invertir en el Perú, pero él logró en un primer momento tener más dólares. Y segundo, que obligó a los peruanos que tenían unos certificados en dólares, venderle los dólares al gobierno y el gobierno le dio soles. Entonces logró amasar una cantidad importante de dólares heredados del gobierno anterior, más estas 2 medidas. Entonces, esa cantidad de dinero inorgánico que estaba produciendo tenía respaldo en estos más dólares. Los dólares inundó el mercado. Así es. ¿Y qué pasaba con los productos? ¿Quedaron igual? ¿Se producía más? Como había capacidad instalada ociosa, la producción nacional hizo esto, y si había cuellos de botella, importaba porque tenía los dólares. Entonces, 1 año y medio todo fue felicidad. ¿Y qué pasó después de 1 año y medio? Pero como había inflación, aun cuando poca había inflación y había congelado costos, había congelado salarios, el precio del dólar, en el precio del dólar había creado varios precios del dólar para importaciones, decía, si voy a traer alimentos, medicinas básicas, tienen que costar poquito, entonces te pongo un precio del dólar poquito. Pero como al exportador no lo puedo perjudicar, te pongo un precio del dólar mayor para el exportador. Entonces, como comenzó a hacer esas cosas y controló también salarios y controló el precio de la luz y controló una serie de precios públicos, pero como había inflación, estos precios comenzaron a desalinearse, a desalinearse. Y eso comenzó a engendrar, sin que se dieran cuenta, en este 1 año y medio que el gobierno estaba feliz, comenzó silenciosamente como el cáncer a levantarse internamente una serie de distorsiones que hicieron, después del 1 año y medio, hicieron su aparición. Entonces, cuando él se dio cuenta de que hoy ya no hay capacidad instalada ociosa porque con mi política ya la copé, pero yo sigo haciendo que el gasto aumente, pero ya no tengo más capacidad de producción, todo se fue a importaciones. Y sus dólares que tenían se acabaron. Entonces, cuando tenía capacidad instalada ya plena y sin dólares, su política de expandir el gasto y de controlar los precios se hizo insostenible. Y ahí empezó la debacle. ¿Qué sufrió el ciudadano peruano? ¿Habían colas para comprar? Uy, había desabastecimiento, colas y un mercado negro generalizado, ¿no? Tú ibas en la mañana, te levantabas 3 de la mañana para comprar 1 kilito de carne o 2 kilitos, y a veces llegabas, después de tu cola, haber hecho una colaza, llegabas a las 11 de la mañana y el carnicero te decía, se acabó ya, véngase mañana. Pero en la tardecita te tocaba la puerta en tu casa. ¿Quiere carnecita? Sí. Y se la vende más cara. Pero obviamente mucho más caro el precio. Esas lo vivimos, pero y con los dólares. ¿Cuánto tiempo vivieron esa situación? Más o menos 3 años duros. 3 años duros. 3 años y lo duros. consideraron un proceso hiperinflacionario. Claro, porque llegamos a tener una inflación proyectada de 7.000% al año. Como yo comentaba, ¿no? Cuando tú ibas a preguntar, oiga, ¿cuánto está el precio de esto? Porque lo quiero comprar. Ibas 10 de la mañana, te decían, bueno, a esta hora está, supongamos, 500 bolívares. Pero si usted viene en la tardecita, ya no le garantizo el precio porque puede estar mayor. Está bien. Así vivíamos, ¿no? Parece broma, pero así vivíamos. No, aquí es que tenemos una situación demasiado parecida, parece un espejo, pero bueno, vamos entonces a una pausa comercial, profesor. Ya. Al regreso, entonces nos va a decir cómo solucionaron el problema hiperinflacionario en Perú. Aquí con el profesor Jorge González desde la CF de Cámara, donde se celebra este encuentro número 72 de...